Veo la manita de Gloria Leaños, pero no sé. Bueno, en lo que acomodo mi presentación. Giovanni, Mande usted. a lo mejor estoy equivocado. A mí me gusta vivir el presente sin pensar en el futuro, pero viendo las cosas al futuro, que son diferentes. ¿Ve? En el presente yo hago mis listas, lo que voy a hacer durante el día, o bien lo que voy a hacer al día siguiente, hago mis listas y trato de realizar todo lo que tengo pendiente, ¿verdad? Sin preocuparme alguna enfermedad que posteriormente me pueda venir. Trato de cuidarme hasta donde puedo y hasta donde debo. Alfredo, es un excelente consejo, excelente forma de vivir. Tú ya estás usando estrategias porque, pues, el humano no está hecho para recordar también listas, ¿no? Hay pocos que tienen la capacidad de que puede recordar exactamente las cosas como las quiere hacer o como lo que necesita. Entonces, el hacer listas son estrategias, como tú dices, planeas tu día. O sea, eso quiere decir que eres funcional, que eres independiente y que vives, como dices, en el momento, ¿no? Que Así estás es. planeando, pero puedes emplear estrategias. Ya dentro de una enfermedad, ya ni esa capacidad se tiene. Entonces, lo que usted está haciendo está excelente, o sea, y le sigo diciendo, hágalo, ¿no? Esperemos que nunca llegue la ocasión de que aunque haga lista, no recuerde lo que tenga que hacer de la lista, ¿no? O por qué está esa lista, porque ahí ya estamos hablando de un problema patológico, ¿verdad? Ahí es donde está la diferencia. No, y no me preocupo si no alcanzo a terminar esa lista, lo vuelvo a anotar para el día siguiente. Así y ya lo es, pongo en exacto. prioridades, sin preocuparme ni nada, sino que realmente. Ok. Claro. Muy bien, gracias por compartirlo. Ándale. Y sí, tienen razón, la verdad. No se preocupen, el hecho de que sean conscientes de lo que le está pasando y todo eso habla también de una capacidad que va más allá de lo cognitivo, que es la retroalimentación, es la autoevaluación y la automodulación, ¿no? Que incluso está por encima de las funciones ejecutivas, ¿no? Que sabemos que estamos monitoreándonos y podemos detectar después de hacer una acción si le hicimos bien, si le hicimos mal, si podemos hacerla mejor, ¿no? Esa pequeña evaluación que no hacemos. Bueno, vamos a empezar con demencia frontotemporal. Vamos a tratar de dejar las preguntas hasta el final. Si tienen una que les surge y que no quiere que se les olvide para ese momento, me pueden interrumpir. Pero si pueden anotarla y dejarla para el final es mejor, para contestarles todo de una vez y darme un poquito más recorrido la clase, ¿va? Pero pues les dejo la libertad también. Si sienten que no pueden esperar la pregunta, los motivo a que la hagan. Entonces, ¿qué es la demencia frontotemporal, no? O también conocida como diferentes tipos de demencia, ¿no? El problema frontotemporal, desfrontalizado, también se le conoce como degeneración lobar frontotemporal y pues es un término, ¿no? Y son el resultado justamente de neuronas muriéndose en los lóbulos frontales y temporales, que si más o menos se acuerdan, son lóbulos que se encargan en cuestiones, cuando hablamos de lóbulos frontales, hablamos de planeación, modulación, de conducta, comportamiento y sobre todo personalidad, ¿no? Entonces vamos a ver síntomas relacionados con estas áreas, ¿no? Y ahora también se ve afectado por algo que se llama frontotemporal, porque también se ve afectada el área temporal del cerebro, ¿no? Que si bien nos acordamos, este lóbulo se ha visto más especializado en cosas como el lenguaje, comprensión del habla, también en cosas como la memoria, pero vamos a ver que está más relacionado internamente con el lenguaje, ¿no? Entonces es una enfermedad que es progresiva, que quiere decir que pues los síntomas van a empeorar con el tiempo y en las primeras etapas las personas pueden tener solo un síntoma y luego extrapolarse a más síntomas o más sintomatología o puede simplemente empeorar ese síntoma hasta que empiezan a aparecer más cosas, ¿no?
Y con medida que avanza esta enfermedad, pues también van a ir siendo afectadas más áreas del cerebro, ¿no? Entonces, por eso empezamos a ver más sintomatología y más problemas mientras más avanza. Ahora, la particular con la demencia frontotemporal es que le ponen una categoría de presenil. ¿Qué quiere decir presenil? Es que pasa antes de los 65 años. Entonces, a diferencia como, por ejemplo, el Alzheimer, que vimos que es presenil nada más cuando hay una mutación específica que lo provoca y que es cuando manifiesta los síntomas, o el Parkinson, que también puede ocurrir a edades tempranas, pero es más común en edades mayores, como 65 años. Vamos a ver que la prevalencia de la demencia frontotemporal, en su mayoría, es antes de los 65 años, ¿no? Entonces, estamos hablando que el 75-80% de los pacientes están teniendo ya sintomatología o rasgos de esta enfermedad antes de los 65 años, ¿sí? Su presentación clínica se basan en dos grandes como grupos, que es cambios en el comportamiento conductuales y de la personalidad o alteraciones del lenguaje, ¿no? Justamente estamos hablando de una enfermedad que provoca que las neuronas del lóbulo frontal y temporal se vayan muriendo, entonces esto disminuye capacidades que manejan estas áreas de especialidades, ¿no? Al inicio es difícil poder lograr entender cuáles los síntomas que está teniendo el paciente a primera instancia, y el orden de los síntomas pueden variar, es decir, pueden tener problemas de lenguaje primero antes de tener problemas conductuales o al revés, ¿no? Viceversa. Y la cosa es que a veces es muy difícil detectarlo porque uno cuando ve cambios conductuales puede decir, pues es que a lo mejor tuvo un mal día o ya se hizo histérico o la edad o etcétera, ¿no? Hay miles de excusas que a veces usamos y a veces son de los primeros síntomas, ¿no? Estos cambios o alteraciones también a la personalidad. Y es importante comprender que las personas con estos trastornos no pueden controlar sus comportamientos. Es decir, las personas que están teniendo cambios de comportamiento por una demencia frontotemporal no se dan cuenta que están teniendo esta enfermedad y que están teniendo estos problemas. No es como que un día reaccione de manera diferente y esta persona diga, hoy no reaccioné así, mi personalidad está cambiando, he sido diferente. No, las personas no se dan cuenta, ¿sí? Que están teniendo estos cambios. Entonces, a menudo se malinterpreta, los familiares y amigos pueden pensar que una persona está portándose mal o de manera, pues, payasa porque no es un día, y lo que genera el enojo y el conflicto, pero es importante comprender que las personas con estos trastornos no pueden controlar sus comportamientos y otros síntomas y carecen de esto, de la conciencia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve alterado cuando se empieza con una sintomatología conductual o comportamental? Podemos ver cambios en la personalidad, y no solo en la personalidad, pero también en el comportamiento y el juicio, ¿no? Las personas con este trastorno pueden tener problemas cognitivos, pero usualmente, a diferencia de demencias como el Alzheimer, la memoria no se ve alterada, ¿no? Puede permanecer intacta hasta en las últimas fases de la enfermedad, pero los síntomas conductuales, que van a ser los primeros, a veces los primeros que vamos a ver, van desde problemas de planificación y secuenciación. Es decir, esas personas tienen problemas saber qué va primero, qué va segundo, cuál es el orden de los factores. Es, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, a lo mejor se le olvida que tiene que calentar el aceite antes de meter cualquier cosa, ¿no? Y la mete así, tal cual, y piensa que ya se coció, ¿no? Y es... Porque me ayudan a lo que van a hacer. Bueno, ¿sí? Otra es que tienen dificultad para priorizar tareas o actividades, ¿no? No saben qué va primero. Entonces, si tienen que entregar unos documentos para seguir recibiendo pensión o algún tipo de dinero, y también tienen que ir al mercado, estas personas no logran distinguir que a lo mejor tenía un día límite para hacer el trámite, y pues, como no tienen dificultad para priorizar las tareas, pues pierden ese momento para poder hacer el trámite, ¿no? Entonces, es la dificultad
esas personas tienen mucha dificultad en llevar a cabo planes, ¿no? Y a veces repiten la misma actividad o dicen la misma palabra una y otra vez. Aquí es donde ya se empieza a ver también problemas de lenguaje, que no se dan cuenta que están repitiendo lo mismo y no es de memoria, o sea, no es que se les olvide, es que simplemente lo siguen haciendo y no están conscientes que están cambie, que están repitiendo lo mismo, ¿no? También suelen actuar de manera impulsiva y aquí es donde vemos el cambio de personalidad y aquí es donde depende mucho de cómo es la persona, ¿no? Si alguien no suele ser impulsivo y de repente empieza a hacer cosas que son muy impulsivas, pues a lo mejor tienen que ver, ¿no? Pero si es alguien que siempre ha sido impulsivo y su personalidad cambia a ser más impulsivo, pues es muy difícil de detectarlo, ¿no? Con este tipo, dependiendo mucho de la personalidad. También se ve un desinterés de la familia o en actividades que antes le preocupaban, ¿no? Una apatía a actividades que antes le gustaban y aquí es donde vemos, sobre todo en todo esto, el cambio conductual y comportamental de la persona, ¿no? Cosas que antes le gustaban ya no comparten el gusto, ya no planean como antes, ya, o sea, tienen todo un cambio, un giro de 360 grados. De hecho, había un caso de un, de un paciente que justamente, pues como empieza presenil, es decir, cuando empieza en edades jóvenes, pues uno no suele relacionarlo con un tipo de demencia, ¿verdad? Pues uno piensa demencia es igual a edades mayores. Entonces, muchas de las veces había un paciente, se confunde por, pues, conductas, simplemente por conductas malas, por ser inapropiado o porque así eres, ¿no? En el caso de este señor, de este paciente, dicen que era un buen trabajador, un buen, no me acuerdo, trabajaba en una oficina, era jefe, creo que de un departamento, de una sección del trabajo, pero creo que empezaron a detectar que en los últimos meses estaba teniendo conflictos intrapersonales con sus compañeros de trabajo. Empezaron a notar que empezó a ser, ¿cómo se llama? O acosador o invasivo con las mujeres, o sea, que no respetaba sus límites de espacio, o las quería tocar, o las tocaba incluso. Entonces, esto es algo que él nunca, pues todos los años trabajando, y pues nunca se les vino a la mente de que a lo mejor estaba teniendo una demencia frontotemporal, hasta mucho después fueron a hacer exámenes, que sus familiares detectaron que pues, algo no estaba bien, ¿no? Que cambió muchísimo su personalidad y cómo era, y fue cuando ya fueron a hacerles estudios, ¿no? Y detectaron justamente una demencia frontotemporal que provocaba estos cambios, ¿no? Otros de los primeros síntomas o de las cosas que podemos ver es justamente el problema del lenguaje por esta parte que afecta al lóbulo temporal. Lo que provoca suele ser las afasias, que esto quiere decir que va a cambiar la capacidad de comunicarse, ¿no? Usamos el lenguaje para leer y escribir, comprender lo que dicen los demás, y pues cuando una persona tiene una demencia frontotemporal, uno de los principales síntomas o el primer síntoma que se puede ver es una afasia, ¿no? Que es una dificultad para poder hablar correctamente, ¿no? Y se le llama afasia progresiva primaria, ¿no? Entonces ahora tenemos diferentes tipos de afasias. La primera tenemos la afasia semántica, que el paciente pierde lentamente la capacidad de comprender palabras sueltas y a veces de reconocer las caras de personas conocidas y objetos comunes, ¿no? Entonces a estas personas si tú les dices, pues ¿qué es esto, no? Y les enseñas un lápiz, a lo mejor no saben lo que es, no te le pueden nombrar, ¿no? No saben para qué sirve o simplemente no les cuesta trabajo nombrarlo, ¿no? O le dices, este es un lápiz, sirve para escribir y puede ser que la persona tiene una afasia progresiva primaria semántica que no le permite comprender qué le estás diciendo, que sí, para qué sirve o qué es, ¿no? También tenemos la afasia progresiva agramática, que es la persona nosotros cuando hablamos tenemos un orden para decir las cosas, ¿no? Tenemos al sujeto, luego al verbo, ¿no? Y dependiendo cómo acomodemos, es que la acción cae sobre ese sujeto, ¿no? Estas personas tienen
problemas para usar la gramática para poder expresarse. Entonces, a lo mejor se le olvidan usar palabras como los artículos, como el, la, o simplemente palabras que juntan frases como de, la, con, cosas así, ¿no? Entonces parece que están hablando, pero no lleva su discurso un orden como un orden coherente, un orden que usamos, que nos ha establecido la gramática de tantos años de estudio, ¿no? Y tanto leer, tanto hablar, pues estas personas piden esa capacidad de hallarle como el orden a las palabras o estructurarlas correctamente para entender un significado, ¿no? Para darse a entender. Llega un punto en que pues obviamente la persona ya no logra hablar, ¿no? La logopénica es una persona que tiene problemas para encontrar las palabras correctas durante una conversación, pero puede entender palabras y oraciones. La persona no tiene problemas con la gramática tampoco, pero sí le cuesta muchísimo trabajo poder encontrar las palabras correctas. Y no hablo como lo que nos pasa cada rato de, es que tenemos la palabra en la punta de la lengua, ¿no? Que hasta lo podemos definir. No, aquí simplemente se pierde la capacidad de poder encontrar la palabra porque ni siquiera se acuerda o ni siquiera vincula el significado de la palabra con la palabra. Me doy a entender con eso. Entonces, no quiero que este síntoma se confunda con lo que nos pasa cada rato, que es tener la palabra o la idea en la punta de la lengua, que no, porque cuando tenemos la idea en la punta de la lengua, es eso, tenemos la idea de qué es, de qué significa, de qué estamos tratando de decir en una palabra específica, pero estas personas ni siquiera pueden llegar a eso, o sea, simplemente les cuesta trabajo encontrar la palabra porque no entienden su significado completo o se les va perdiendo, ¿no? La comprensión de su significado. Ay, perdón. Hay otro conjunto de síntomas que acompañan a la enfermedad de demencia temporal y justamente porque nuestras áreas de motoras, primaria y secundaria, se encuentran en nuestro lóbulo frontal, si se acuerdan. Entonces, obviamente, si estas áreas se ven afectadas mientras avanza la enfermedad, puede tener sus síntomas de trastornos del movimiento, que uno es el síndrome cortivasal, que es una atrofia gradual, que es la incapacidad de mover las manos o brazos para realizar movimientos a pesar de tener la fuerza normal, pues, o sea, que tu músculo, tus ligamentos no estén mal, simplemente es tu área del cerebro que está complicando o que estás teniendo justamente una apraxia para poder mover correctamente, o más bien le gusta al cerebro mandar señales a tus brazos y a tus extremidades para usarlas o para moverlas correctamente, ¿no? Este es uno de los síntomas de movimiento. El otro es el parálisis supranuclear, que es muy parecido a lo que pasa con los pacientes de Parkinson, que son personas que pierden el equilibrio, se mueven de maneras, ¿cómo se llama?, extremadamente lentas, que es el movimiento lento y que pueden perder la expresión o movilidad. Pueden perder la expresión facial y la movilidad de un lado del cuerpo o de ambos lados. Y pues son muy parecidos a lo que hablamos en el Parkinson, pero obviamente esto tiene su motivo por la demencia frontotemporal, no por Parkinson. Ahora, ay, perdón, es que me está dando dudas por el café que me acabo de tomar. Recording in progress. Ay, ahí está. Muy bien. Entonces, estos son los trastornos de movimiento o los síntomas de movimiento que acompañan a la demencia frontotemporal. Y también, pues, algo que no mencioné, el trastorno de lenguaje. El área de Broca, que es el área que nos permite hacer el discurso hablado, o sea, coordinar nuestros labios, lengua y boca para emitir un sonido, una palabra, también se ve afectado porque se encuentra en el lóbulo frontal. Entonces, también se pueden tener problemas de hablar, de tal cual poder decir palabras. Por eso también a veces repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque tratan de sacar una palabra y no sale, y sale otra palabra, y sale otra palabra, y sale otra palabra, ¿no? Las causas
pues son mixtas, se desconocen totalmente así, es por esto, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que obviamente es la falla de proteínas que ocurren, ¿cómo se llama? La falla metabólica de proteínas, como lo que pasa en el Alzheimer, que se acumulan a veces proteínas en un lado del cerebro, en este caso el lóbulo frontal y temporal, y pues hace que provoca que se mueran las neuronas de esas áreas, lo que consigo trae la sintomatología de lo que estamos hablando, ¿no? Ya sea motora, de lenguaje o de conductual. También se tiene que, si tiene una causa de herencia genética, encontré que sí es autosómica dominante, es decir, si hay mutaciones que provocan la demencia frontotemporal y que se pueden heredar y que sus hijos tienen un 50% de probabilidad de heredarla, pero lo que no logré encontrar es su penetrancia, que es que si heredan este gen, quiere decir que van a desarrollar la enfermedad sí o si hay una probabilidad de que no la hereden, y creo que es mixto, o sea, no hay una penetrancia completa, es decir, pueden heredar el gen, tienen 50% de los hijos de heredar el gen, pero también se tiene un porcentaje de que a lo mejor se manifiesta o a lo mejor no. Aquí el problema es que es bueno tener una línea familiar porque como se presenta a edades tempranas, es decir, a edades preseniles, puede ser que desde los 20 años ya estén teniendo sintomatología o que pasen en las edades más comunes, que es dentro de los 40, 50 años de edad. Entonces, como pueden ver, pues es complicado, ¿no? Su diagnóstico es complicado porque como es una demencia presenil y como los síntomas son que tienen que ver mucho con la conducta a veces, pues son difíciles de establecer que el cambio de conducta o de personalidad se deba verdaderamente a una enfermedad y no por otras situaciones de la vida, ¿no? Ahora, se han visto esos genes que están relacionados con la demencia frontotemporal. Cada uno, tiene una sintomatología como parecida a un desarrollo de sintomatologías, es decir, unos provocan, por ejemplo, el gen GRN, es probable que provoque más una demencia frontotemporal con sintomatología conductual, más que de problemas de lenguaje, pero también pueden desarrollar problemas de lenguaje las personas con esta mutación del gen GRN. Ahora, cosa que no se suele tener un consenso es que a pesar de que sea un gen que se puede heredar y que se puede manifestar en la persona que lo heredó, no se tiene un claro margen de a qué edad van a manifestar los síntomas, porque hay muchos factores que influyen, el ambiente es importante, pero la enfermedad no se sabe realmente. Por ejemplo, en el Alzheimer, ciertas mutaciones, por ejemplo, existe una mutación llamada la B717I de APP, que ocurre en el cromosoma, me parece, 21, y esta mutación específica ocurre a un rango de edad parecido, es decir, todas las personas que han tenido esta mutación de Alzheimer han tenido sintomatología alrededor de los 40 a los 50 años, ¿no? Es un margen o un rango de 10 años, que ya sea de los 41, a los 51, 52, pero cumplen ese margen. En el caso de la demencia frontotemporal no se tiene un margen claro de que los miembros de la familia comiencen todos, por ejemplo, a los 20 años, ¿no? Cuando llegan a los 20 años, o si pasa después de eso, o si pasa antes de los 40, o si pasa después de los 40. Entonces, justamente ese es uno de los problemas que se tiene al diagnosticar esta enfermedad. Se puede tener un árbol genealógico, un árbol familiar muy completo, muy desarrollado, pero puede ser que este árbol familiar no distinga a qué edad vaya a manifestar la persona con la mutación, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la diferencia entre la demencia y Parkinson, es que el gran peso lo tiene, o la sintomatología más grande la tiene del lado del comportamiento y de la personalidad y del lenguaje, ¿no? A diferencia del Parkinson, que lo tiene en el movimiento, de la marcha, pero casi no tiene peso en lo cognitivo, ¿no? Tiene más comorbilidad del Parkinson con la depresión
etcétera. Y el Alzheimer, pues, claro, se ve que de las primeras sintomatologías es la memoria, ¿no? Y si no, suelen ser cosas como, pues sí, suelen ser más cosas más abstractas, pero sobre todo se ve principalmente en la memoria. Y ven cómo estas demencias pueden compartir rasgos entre sí, o pueden ser que una provoque la otra, o sea, no que provoque directamente, pero que puedas tener más de una, es decir, sí puede haber casos de que alguien tenga un Parkinson y luego desarrolle Alzheimer, y que la sintomatología no se sabe, no se tenga claro, porque pues obviamente tienen las dos sintomatologías, están teniendo problemas cognitivos con problemas motores a la par, a lo mejor. Son casos raros, pero sí ocurren, ¿no? Y más porque también hemos estado hablando de cómo un mal funcionamiento de las proteínas o de acumulación de proteínas en nuestro cerebro pueden provocar justamente estas demencias, ¿no? Y es algo que ocurre incluso en la vejez normal, que ya el metabolismo de las proteínas que usamos del día a día cambian, y esto puede provocar muerte neuronal de una manera más lenta que una demencia, obviamente, pero por eso se ven también comprometidas muchas habilidades cognitivas entre más avanzamos de edad. Ahora, la diferencia con lo patológico es que lo patológico va a ser que esta sintomatología vaya de picada en cuanto se vea manifiesta, ¿no? Es decir, es progresivo. Y si vieron también la diferencia con Parkinson, la diferencia de Parkinson con el Alzheimer y la demencia frontotemporal, es que si se fijan, nunca dije que el Alzheimer fuera como tal progresivo. Es decir, hay personas que pueden empeorar, como hay personas que se pueden quedar hasta la muerte con una sintomatología muy parecida y que no avancen de ahí, ¿sí? Entonces, a diferencia por ejemplo, el Alzheimer y demencia frontotemporal, es que el Parkinson no avanza de picada, o sea, puede ser que los síntomas puedan empeorar o puedan venir otros síntomas, así como no, ¿sí? Pero en cambio, la demencia frontotemporal, en cuanto se manifiesten los síntomas, van a ser peores hasta que llegue la muerte, y es el mismo caso con el Alzheimer, que cuando se presenta la sintomatología, de ahí van en picada los dominios cognitivos hasta la muerte, ¿sí? Ahora, si alguna pregunta o duda de esto. Ay. Dudas, preguntas, observaciones. No, maestro, Sí. ¿hay alguna forma de prevenir algunas de estas cosas? ¿No hay? ¿Es puro cuento? No hay ¿cómo se llama? Una receta mágica para evitarlas, la verdad. Solo vivir lo mejor que podamos, tener los mejores hábitos posibles, de alimentación, de sueño, de ejercicio, cuidarnos otras enfermedades también, porque puede ser que las comorbilidades puedan complicar o propiciar alguna de estas demencias. Entonces, si tenemos otro tipo de enfermedades, cuidarnos muy bien, más si son cosas como la diabetes, la hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, cuidar muy bien nuestras otras enfermedades, no descuidarnos, y a pesar, aunque nos cuidemos toda nuestra vida excelente, bien, o comamos frutas y verduras todos los días, pues no garantiza nada, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es realmente tener buenos hábitos y esperar lo mejor, ¿no? También se ha visto que, pues, la escolaridad, el estar aprendiendo cosas nuevas, el estar usando su cerebro, el ejercitarlo, hacer ejercicio físico, pues ayuda muchísimo a su, ¿cómo se llama? A su reserva cognitiva, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor desarrollen una demencia, pero tienen buena reserva cognitiva, si se meten a más clases, y se inscriben a más clases del SWAM, puede ser que los problemas lleguen mucho más después que alguien que no tomó las clases o alguien que no se cuidó, ¿no? Pero así una receta mágica para evitarlo, no hay, la verdad. Maestro, ¿es genético ¿Qué? ¿Esto? la enfermedad? Sí, Sí. las enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, como esto que estamos viendo, ¿son genéticas? En el Alzheimer sí hay mutaciones específicas que, como les dije, que si tienen un 50% de probabilidad de heredarse,
pero ya heredarlas, o sea, ya si tú heredas la mutación y tienes la mutación, en el Alzheimer tienes un 100% de que la vas a manifestar, en Alzheimer genético, familiar, ¿no? En el Parkinson es una penetrancia que no es completa. Es decir, hay genes dominantes y hay genes recesivos. Y si heredas los genes dominantes, aún así hay probabilidad de que no desarrolles la enfermedad, ¿sí? Es lo mismo con la demencia frontotemporal, que se han visto genes que afectan y que tienen su repercusión y que se pueden heredar, pero no se tiene como una penetrancia completa, es decir, no se sabe si ya teniendo el gen vayas a heredar la sintomatología, que se llama el fenotipo, o sea, la sintomatología de la demencia frontotemporal. ¿Sí? En cambio, en el Alzheimer sí hay genes muy específicos que ya se ha visto que quien lo tenga lo va a heredar, lo va a manifestar, pero cambia. Y luego en el Parkinson, pues ya ves que les dije que han descubierto como 600 tipos de Parkinson porque la sintomatología es muy variada, el progreso de la enfermedad es muy diferente para cada paciente. En cambio, en el Alzheimer y la demencia frontotemporal van de picada. En cuando empiezan la enfermedad nada más va para abajo, es progresiva, ¿sí? Se van, pero pues, claro que los genes juegan un papel importante para esta enfermedad, muy importante, pero pues también el ambiente, ¿no? Entonces es como lo que les digo, no tiene una penetrancia completa, entonces el que tenga una mutación de estas no asegura el 100% que vayas a heredarla. Y como también algo importante que recordar es que esta demencia es presenil. Entonces el simple hecho que ustedes ya superen los 60 años de edad, quiere decir que ya como que pasaron gran parte de la barrera de tener demencia frontotemporal. Se da más comúnmente en pacientes preseniles, es decir, antes de los 65 años. ¿Sí? Pero si usted dice que es genética, el Parkinson o el Alzheimer es recesiva, quiere decir que a un hijo de nosotros no le pasa a ninguno, pero puede pasar a los hijos de ellos. Si es el caso de Alzheimer, no. Si tienen una mutación específica, no existe genes recesivos de Alzheimer. Bueno, no se han encontrado, más bien no puede ser que no existan. No se han encontrado genes recesivos, entonces, si no manifiesta la enfermedad como tal, puede ser que ya no la pase, pero en cambio el Parkinson sí se han encontrado genes recesivos. Sí, y es que recuerden cómo funcionan los genes, es que cuando se habla de dominante es que con solo un gen del papá o de la mamá ya tiene suficiente el hijo para heredar esa mutación. En cambio, en el recesivo, los dos papás deben de tener el gen recesivo para heredarlo al hijo, ¿no? O sea, los dos tienen que tener ese gen recesivo y aparte tienen que coincidir que el hijo tenga los dos genes, o sea, que los dos genes recesivos lo tenga el hijo. Y el autosómico dominante es esto, o sea, que justamente nada más uno lo tiene que tener para heredarlo. Y en la demencia frontotemporal sí ocurre que hay genes autosómicos dominantes que con solo uno de los papás puede heredarlo. Lo que les digo que cambia es que puede ser que no manifieste nada el hijo. Y ahora, en el caso de Parkinson, pues pueden tener genes recesivos que a lo mejor por pura fortuna se topa un gen recesivo y que tu pareja también tenga un gen recesivo de Parkinson, porque pues hay muchos tipos de genes que pueden provocar el Parkinson. Esto va a hacer que tus hijos hereden una mutación que puede o no puede desarrollar el Parkinson. Ve cómo la genética es mucho más compleja que solo Entonces, por eso los doctores o los médicos siempre hacen líneas familiares o tratan de preguntarte antecedentes familiares de que se ha tenido esta enfermedad, se ha tenido esto. También hay por ejemplo, el cáncer no es algo que se pueda heredar o que garantice que si tu papá o tu mamá tuvieron, garantice que tú lo vayas a tener, pero aumenta la probabilidad de que puedas desarrollar un cáncer similar o parecido al que a lo mejor tus papás o tus abuelos tuvieron, ¿no? Pero en cáncer es lo mismo con la demencia en estas enfermedades. Yo tuve cáncer de mama
y en mi familia no hubo cáncer de mama en ninguno de sus miembros más que yo. Sí, y es justamente eso, o sea, el cáncer no es algo meramente genético, pero si alguien lo tuvo, puede ser que las probabilidades de que siguientes generaciones lo tengan, ¿no? Porque así son, así justamente, pues así funcionan los genes y así funcionan todo este proceso de evolución que hemos tenido, ¿no? Que de selección natural, pero pues pero no se tendrían que preocupar, o sea, es como si alguien tuvo esquizofrenia en su familia, pues a lo mejor tienen predisposición genética, pero no quiere decir que vayan a desarrollarla. Maestro, Sí, dígame. una pregunta. Lo que se sabía, o no sé si esté actualizada, que el alcohol llega a ser un factor que puede provocar demencia. Ay, a ver, se escucha medio rayado. No sé si tienes dos bocinas prendidas o muy pegada a tu bocina al micrófono. Que se escucha como eco. Ah, ok. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí. Parece que no tiene entendido. ¿Qué tanto el alcohol llega a influir en la demencia frontotemporal? Que en medicina es lo que se estudia. Ah, Sí. cuando se hace un diagnóstico de demencia frontotemporal, se tiene que dejar de lado, lo primero, cualquier tipo de demencia, se deja de lado cualquier tipo, se tiene que dejar en claro que no es inducido por un alcoholismo o un abuso de sustancias. ¿Sí, no? Si no, ya estaríamos hablando de una adicción por abuso de sustancias, ¿no? Que el alcohol puede generar problemas. Ahí está, ya encontré. Entonces, si el consumo elevado, excesivo o al ser un alcohólico, pues a la larga sí te pueden generar sintomatologías muy parecidas a la demencia frontotemporal en cuestiones de que puedes perder capacidades de lenguaje y cambios de personalidad. Pero en ese caso se descarta el diagnóstico de demencia frontotemporal. Se dice que pues, es inducido por abuso de sustancias, por abuso del alcohol. No es lo primero que se tiene que dejar. También pues checas otras comorbilidades que no tengan, por ejemplo, un tumor, ¿no? Porque también se ha visto que los tumores pueden afectar, dependiendo de dónde está creciendo el tumor, puede afectar ciertas cosas del cerebro, tanto como el oído, como, o sea, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? Pero tumores frontales sí pueden provocar problemas incluso dependiendo de dónde esté, de lenguaje hablado o toma de decisiones o planificación o el simple hecho de cambio de personalidad, ¿no? Entonces, por eso se tiene que descartar cualquier otra comorbilidad. Y ahorita, pues, si alguien empieza a ver, si un médico te diagnostica o está tratando de diagnosticarte y tú le dices que es alcohólico, que has consumido alcohol por más de 20 años y que cada 3 días te pones borracho, pues a lo mejor cambia el diagnóstico, ¿no? Y dice, pues es que esto es inducido, estos cambios cognitivos o de personalidad son inducidos por justamente la intoxicación, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, maestro. Muy bien. ¿Vamos a desayunar nada? ¿Y más? Profesor, maestro, Dígame. cirugías para estas enfermedades. Para el Parkinson sí existe una, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cuál es el procedimiento, pero ponen como una plaquita en el cerebro y sí ha visto que mejora síntomas en algunos pacientes, pero es riesgosa, o sea, es riesgosa. Cualquier operación en el cerebro es riesgosa, obviamente No se oye. tienes que valorar si vale la pena, o sea, que te diga el médico, no, pues sabes que a lo mejor con la operación se le quita toda la sintomatología pesada y ya nomás les queda un efecto secundario mínimo, ¿no? O algo. Pero pues sí se tiene que ver. Y de Alzheimer no hay operación que se conozca. Maestro,
y de demencia. Maestro, Mande. buenas tardes, perdón, yo estaba viendo la clase por teléfono porque no tenía internet en mi computadora y ya me pude conectar. Le quiero hacer una pregunta. En cuanto a lo de frontotemporal, ¿quiere decir que puede haber genes en mi familia de ese problema? Deje comentarle porque yo no sé si en alguna ocasión le mencioné que mi papá tuvo ese problema, pero prácticamente se recuperó. Mi papá duró como 4 años perfecto, nada más así como un poquito más desabrido, por así decirlo, en cuanto al lado afectivo. Ya no apapachaba tanto, ya, o sea, permitía que lo quisiéramos, pero no era tan afectivo, que nunca lo fue. Pero mi papá se recuperó prácticamente al 99% después de sufrir este problema de frontotemporal, a través de medicamento leve, y luego lo empezamos a retirar y quedó mi papá muy bien. Ah, qué bueno. Sí, no, es que eso... O sea, no es un patrón que tenga que tener genes para la familia. Es que los genes juegan un rol como importante, pero no absoluto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿a los cuántos años lo tuvo su esposo? Estas manifestaciones. Mi papá, a los 90. A los 30. A los 90. ¿A los 90? Sí, a los 90 años mi papá tuvo eso. Pues y mira, también... se recuperó en meses, como en 4 o 5 meses se recuperó. Perfecto, volvió a ser el mismo papá de siempre. Otra cosa que tengo que aclararles, por ejemplo, es que se le conoce demencia frontotemporal, también se le conoce como degeneración global frontotemporal, pero a veces se le pone así este término de problemas frontotemporales o problemas frontales cuando son sintomatologías que tienen que ver con el lóbulo frontal, como el cambio de personalidad, el afecto, todo eso, pero no necesariamente quiere decir que tengan demencia frontotemporal, ¿sí? Puede ser que haya habido ahí algo, una comorbilidad con otra enfermedad que haya provocado estos problemas sintomatología que con el medicamento trataron, ¿no? El caso de una demencia frontotemporal es que pues, va de peor en peor hasta que muera la persona. Y no necesariamente muere de esta demencia, pero pues sí va en picada, ¿no? Y también otra importante de que la demencia frontotemporal es presenil. Se puede presentar en edades adultas también, pero es más frecuente que se presente edades antes de los 65 años, ¿no? Entonces, pues obviamente tu papá a lo mejor tenía otra comorbilidad, otra enfermedad que le llamaron como demencia frontotemporal por los síntomas, pero capaz si no era demencia y era sintomatología parecida a un problema frontal, ¿no? No soy médico, usted sabe el proceso, sí. ¿Verdad? De su papá, usted lo vio, pero si mejora indica que a lo mejor trataron los síntomas que provocaban esos problemas de súper bien y muy pronto. Mi papá se recuperó muy pronto. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Pero sí, justamente a lo mejor no era como tal la demencia frontotemporal, ¿no? A lo mejor era otra cosa que provocaba síntomas parecidos. Y le pusieron el nombre así para asustarnos. Pues más que nada es para prepararlos, ¿no? Porque ya al poner el título así de demencia, pues es esperar que pues a lo mejor no mejora, ¿no? A lo mejor la sintomatología. No, es muy triste, de verdad. Yo he visto gente con Alzheimer y con frontotemporal y es bien triste cómo se van deteriorando, cómo va cambiando su conducta, cómo la familia cambia todos sus roles. Es increíble, pero mi papá estuvo bien, a Dios gracias. Falleció hace poco, pero de un cáncer hepático muy rápido y bueno, mi papá consciente, siempre consciente, a Dios gracias. Qué bueno, que ojalá que esos últimos años de vida estuviera acompañado de muchos seres. El último mes que tuvo mi papá tuvo calidad de vida, a Dios gracias. Eso es lo importante sobre todo. Sí, ya, gracias a Dios. Gracias maestro por su aportación, muy amable. Gracias a usted. Dígame, ¿alguien más? ¿Vas a preguntar tú? ¿No? Que no. Pregunta eso que me dices que qué es qué. Ya lo puso. No, no hay más. Seguras. No, Bien. maestro. Pues esta fue ahora sí la última clase. La otra vez me regañaron los coordinadores porque no sé, yo pensaba que era la última clase de la semana pasada. Me acordé. No, ¿cómo dice eso? Y yo, perdón. Pero bueno, hoy lo fue.
Que no queremos que se terminen las clases con usted, maestro. ¿Mande? No queremos que se acaben las clases con usted. No, ya se acabaron. Podría lamentablemente. seguir, podría Tristemente. seguir. Tristemente, ¿No hay lamentablemente. una segunda etapa? Le están dando No, es lo que servicios. les comentaba, o sea que la verdad para hacer una segunda etapa se requiere mucho tiempo, un trabajo, un equipo de trabajo, Sí. porque pues, sobre todo pues queremos darle calidad. Yo les di 3 temas, bueno, 2 temas, el Parkinson y frontotemporal. O sea, cada quien agregamos lo nuestro, pero como tal, no les puedo prometer un curso de seguimiento, la verdad. Y más ahorita con los pendientes que me traen atareados, armar todo un programa es un poco complejo, la verdad. Claro, claro, y es entendible. De mi parte, gracias, maestro. No, tiene nada que agradecer. Maestro, pero Mande. ¿podemos apuntarnos otra vez a su curso, aunque sea el mismo? Sí, adelante. Sí, la verdad es que también desconozco si vayan a darme luz verde para ayudarlo en los siguientes semestre, pero estoy seguro que quienes toquen, por lo menos de mi laboratorio, son calidad de personas y a lo mejor les toca escuchar ahorita tenemos a una geriatra y a un médico, entonces a lo mejor les pueden contestar más preguntas que yo, ¿no? En términos de medicina o de geriatría, ¿no? Como soy psicólogo. Entonces, no hay problema. Digo, a lo mejor sigo yo, no sé, a ver eso. Pero quien sea, ¿puede uno apuntarse a la clase Sí. nuevamente? Sí, Sí. yo creo que sí. Gracias. Gracias, por todo. maestro, mucho gusto. Ay, pero qué Gracias, chingado. maestro. Mucho También fue un gusto. gusto ser su maestro, espero que Sí, lo que veo. les dejé el material Un para adulto mayor. leer y Esta leer y señora les que se ve haya junto. podido darles un apoyo. No, este es el maestro. En estos Pero ahorita temas. una señora que se ve Muchas gracias. para la cerebral. Gracias Hasta por todo. luego. Ella, Hasta luego, ella. compañero. Ah, Ella. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Gracias a A ustedes. ella como que le pegó una Saludos a Yo todos espero que los podamos señores. coincidir en otra ocasión, Ya. maestro, cuando menos para conocerlo Estoy y esperando. agradecerle personalmente todo su apoyo y ¿Por y qué su estoy conocimiento. así? Yo creo que ahí en el grupo, eso es otra que les iba a decir, ahí en el grupo que hicieron ustedes, de sus compañeros del... Ajá. Yo estoy en ese grupo para justamente, sí, creo que me habían dicho que iban a organizar una salida para los que están aquí en Guadalajara, que iban Sí, conocerlos. algún desayuno, alguna reunión para Pero conocernos. sí, tengo que decirles que hay que ponernos de acuerdo porque yo la verdad, yo no puedo estar en ese grupo de compañeros porque me exige mucho espacio en mi teléfono ahorita. Doy clases en la universidad, clases del SWAM y ahorita ya está lleno de grupos mi WhatsApp. Entonces, en cuanto podamos organizar, si quieren organizar algo, nos vemos, pero me tendría que salir de ese grupo porque la verdad, a veces me hago muchas bolas con todos los grupos que tengo. Ya sabemos, maestro, no se preocupe. Ya Bien. sabemos cómo es eso. Sí, me imagino que ustedes también con sus clases que han tenido del SWAM, las que Sí. han tenido más de una. Sí. Se Es muy agobia uno complicado un atender y ver mensajes y a veces son importantes, pero no podemos. Sí, a veces, la otra vez casi ignoro a mi directora sobre unas cuestiones de paga justamente porque pensé que eran mensajes de grupo. Y ya hasta después que me marcó, dijo, oye, ¿por qué no me has visto? Y yo, qué cosas, ¿no? Todo preocupado. Pero pues ahí estamos, esperemos se organicen algo, que la mayoría puedan ir si quieren. Y ahí voy a estar, ¿no? Hasta ver si se sale un plan y si no, pues me despido de ustedes. Gracias. ¿Usted Gracias, qué día, maestro. maestro, usted qué día podría? Que usted pueda Pues ya día. sí, los viernes, yo puedo los viernes, o sea, en sí los viernes son buenos para mí, nada más en la tarde, sí, pues en la tarde. Usted diría la hora, maestro. Estamos a sus órdenes, maestro. Yo estoy a sus órdenes. Gracias. Pues a la hora que vean después de las 2, ya el espacio que ocupaba esta clase, pues ya va a quedar libre, entonces hasta de 11 a 1 o de 1 en adelante. Nada más que sea antes de las 6,
porque recojo a mi pareja de su trabajo. Para Nada más. ir de las Muy bien. 12 Hay que ponernos de acuerdo y lo avisamos. Ujú. hasta Y ahorita les pongo mis horarios si quieren en el grupo, ya ahí ustedes consideran el lugar donde quieren ir y por dónde. ¿Va? de las 6. Muy bien. Sí. Gracias. A ustedes. Gracias, maestra. Adiós, Ok. compañeros. ¿Sábado? ¿Mande? Tengo Está más fácil en sábado. Yo el sábado doy Sí. clases hasta las 5. Ese es el problema con el sábado. Doy desde las 8 de la mañana hasta las 5. Entonces, la verdad, salgo del sábado y nada más quiero irme a mi casa a acostar. Entonces, Conozco eso. Sí. sí, entonces, sábado. bueno, un sábado que me toque clases en línea, a lo mejor sí puedo porque es híbrido. Entonces, No les digo puedo. las semanas que tengo clases híbridas y ese sábado sí podría. ¿Usted nos diría, maestro? Hoy Ahorita les pongo en los mensajes ahorita les pongo mi disponibilidad en los mensajes en el grupo de quiero de que hicieron. ¿Sí? Ándele pues, maestro. Está bien. Cuídense. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Y gracias a todos. Ya, Que les vaya muy hasta bien a luego. todos. Feliz fin de semana. Feliz fin, nos vemos. Cuídense. Igual, gracias, un placer. Hasta luego. Se termina Hay el una que también ella quiere ir a dormir.